¿Alguna vez has observado la elegancia con la que fluye un río, sorteando obstáculos sin nunca apresurarse y siempre llegando a su destino? ¿Has visto crecer un árbol estirándose hacia el cielo, nunca esforzándose, pero siempre expandiéndose? Hay un ritmo, un pulso natural para la vida, un tipo de danza armoniosa que no depende de la fuerza o la tensión, pero que logra lo aparentemente imposible. ¿Qué pasaría si te dijera que el mismo principio podría aplicarse a tu propia vida? ¿Qué pasaría si el acto mismo de no esforzarte pudiera acercarte más a tus metas que años de duro trabajo y fuerza? Empecemos este viaje a la profunda filosofía de Oriente, donde la idea de la no acción o el camino de Wu Wei es la regla suprema que lo rige todo. Es un concepto que ha dado forma a las vidas de innumerables personas, guiándolos hacia una vida de armonía, paz y logros, pero desafía mucho de lo que nos han condicionado a creer. En el implacable mundo impulsado por el ajetreo cotidiano, la sola idea de lograr algo sin una acción agresiva suena, en el mejor de los casos, como un sueño romántico, y en el peor de los casos, a pura pereza. Pero para el camino Wu Wei no es ninguno de los dos, es el arte de saber cuándo actuar y cuándo permanecer quieto. Ahora este término puede ser nuevo para muchos de ustedes. Procede de la filosofía taoísta. Este antiguo término chino se traduce literalmente como no acción o no hacer. Pero al igual que muchos conceptos filosóficos antiguos, el significado es mucho más profundo que su traducción literal. No se trata de quedarse de brazos cruzados mientras la vida sucede a tu alrededor. Imagina por un momento a un artista marcial sereno, equilibrado y esperando. Cuando el oponente ataca, el artista no ejerce fuerza innecesaria, sino que canaliza el impulso, usa la energía que se le da y se mueve en armonía con la situación, que en esencia es el estilo Wu Wei. Es la capacidad de reconocer cuándo ejercer esfuerzo y cuándo dejar que las cosas se desarrollen confiando que el universo o el Tao siempre está en un estado natural de equilibrio. Es aquí donde radica la paradoja en un mundo que defiende la idea de que más esfuerzo equivale a más resultados. El principio taoísta del camino Wu Wei sugiere lo contrario. A veces es en el espacio de la no acción, en la pausa, la respiración, la espera, donde el verdadero poder se manifiesta. Es un pensamiento contrario a la intuición, que al intentar menos podríamos lograr más. Al dejar de lado nuestra necesidad de controlar cada resultado, podríamos encontrar que los resultados se alinean más armoniosamente con nuestros deseos. Considera por un momento la última vez que intentaste forzar un resultado. Tal vez estabas tratando de convencer a alguien de tu punto de vista, o tal vez estabas presionando mucho para que un proyecto de tu trabajo se concretara de una manera específica. ¿Cómo te sentiste? ¿Tenso, agotado, frustrado? Ahora recuerda un momento en el que estableciste una intención, hiciste tu parte y luego dejaste que las cosas se desarrollaran. La diferencia en estos dos enfoques no está solo en los resultados, sino en el viaje en sí. Vale la pena señalar que no se trata de defender la pasividad, sino todo lo contrario. El Wu Wei es profundamente activo. Requiere una conciencia aguda, una observación enfocada y una conexión profunda con el entorno y con uno mismo. La diferencia clave es de dónde proviene la acción, un lugar de fuerza o un lugar de alineación. En esta exploración en la que estamos a punto de embarcarnos, te invito a abrir tu mente y corazón a la sabiduría de Oriente, a las lecciones de los ríos, los árboles y los antiguos sabios que entendieron algo profundo sobre el universo, que en el arte de no hacer, podríamos descubrir el secreto para lograr todo lo que siempre hemos querido y hacerlo con gracia, facilidad y alegría. Para captar verdaderamente la profundidad del Wu Wei, primero debemos viajar atrás en el tiempo atravesando los paisajes de la antigua China, donde en la cima de las montañas nubladas y dentro de los templos serenos se sembraron las semillas del taoísmo. El concepto del Wu Wei no es solo un pensamiento pasajero o una tendencia moderna. Es una sabiduría profunda, profundamente arraigada en los pasillos de la filosofía oriental. El taoísmo es una antigua tradición filosófica y espiritual que ha dado forma a la cultura china durante más de 2 milenios. En su corazón yace el Tao, que a menudo se traduce como el camino. Aunque muy parecido al Wu Wei, Tao es un término tan vasto y profundo que es un tanto difícil de traducir directamente. El Tao se describe como la fuente suprema, la naturaleza subyacente de toda existencia, que es a la vez el comienzo y el final, el camino y el viajero, y es en esta danza cósmica del Tao que el principio del Wu Wei encuentra su ritmo.
El texto más venerado del taoísmo es el Tao Te Ching, escrito por la misteriosa figura de Lao Tse, que ofrece perlas de sabiduría sobre este principio. He aquí una muestra del capítulo 37 del Tao Te Ching. El Tao nunca hace nada, pero a través de él, todas las cosas se hacen. Si los hombres y mujeres poderosos pudieran permanecer centrados en el Tao, todas las cosas estarían en armonía. La esencia paradójica de este concepto es palpable en estas líneas. El Tao en su no acción da origen a toda una acción. No son los ruidosos esfuerzos, sino la silenciosa y profunda quietud la que produce la danza del universo. Cuando nos alineamos con el Tao, cuando fluimos en armonía con el orden natural, podemos lograr más que cuando nadamos contra la corriente. Pero el taoísmo no es la única filosofía oriental que venera principios similares a los del Wu Wei. Viajando hacia el este desde China, tocamos las costas de Japón, donde floreció el budismo zen con su énfasis en la meditación, atención plena y presencia que hace eco en los sentimientos del Wu Wei en sus enseñanzas. Si bien el zen no habla directamente de la no acción, enfatiza profundamente el estado de exageración. Considera la práctica zen de shikatanza o simplemente sentarse. Es una forma de meditación en la que uno no intenta hacer nada, pensar en nada o lograr nada. En cambio, se trata simplemente de observar y existir. Es un acto radical de presencia pura, en el que el meditador no busca la iluminación, sino que simplemente está en el momento. Este solo ser, aunque aparentemente pasivo, es una forma intensa de compromiso activo con el presente muy similar a la forma del Wu Wei. Se trata de alinear la armonía y fusionarse con la corriente. Mientras que el Zen y el taoísmo pueden ser los más destacados, muchas otras tradiciones orientales hacen eco de sentimientos similares. La antigua filosofía india del Nishkama Karma, del Bhagavad Gita, por ejemplo, habla de acción sin apego a los resultados, un tema que resuena estrechamente con los principios del Wu Wei. Es fascinante observar que a pesar de las divisiones geográficas, lingüísticas y culturales, parece haber un hilo universal entretejido a través de estas filosofías. Todas apuntan hacia una verdad profunda. A veces no son nuestras intervenciones contundentes, sino nuestra gentil rendición, nuestra alineación con la danza cósmica mayor que produce los resultados más profundos, ya sea el silencioso Tao guiando toda la existencia, el maestro Zen simplemente sentado en una presencia profunda, o el llamado del Gita a actuar sin apegos. El mensaje es claro. Hay un arte, una belleza sutil en no intentarlo, es simplemente ser y fluir con las corrientes de la vida. A medida que profundizamos en las aguas filosóficas del este, el término Wu Wei se eleva como un faro que nos guía hacia la comprensión de un enfoque distintivo de la vida. Es una frase que intriga evocando imágenes de quietud, tal vez incluso de monjes en la cima de montañas aisladas, pero ¿qué significa realmente? Comencemos con la lingüística. Wu Wei es un término chino donde Wu se traduce como no o sin, y Wei significa hacer o actuar juntos. Enmarcan la idea de no acción o no hacer, pero aquí radica un dilema. Una interpretación superficial podría sugerir inercia, estancamiento u ociosidad pasiva. Sin embargo, eso sería una grave interpretación de una filosofía profunda que ha sido una luz guía para los sabios gobernantes y pensadores durante siglos. Este principio es similar a la elegancia de un bailarín perdido en la actuación, tan absorto en el momento que cada movimiento no se siente como un paso calculado, sino como una extensión natural de su ser. Es el pintor cuyo pincel fluye libremente a través del lienzo, no dirigido por la mente consciente, sino guiado por un espíritu espontáneo. Estas ideas no tratan de la ausencia de acción, sino de la pureza de la acción. Es un acto libre de fricción, libre de las estructuras rígidas de pensar demasiado, planificar u obligar. Para esclarecer un poco más, considera el flujo de agua. No se esfuerza, no empuja, pero es incesante en su movimiento, esculpiendo valles y modelando montañas a lo largo del tiempo. El agua no intenta en la forma en que a menudo entendemos el término. Simplemente sigue su naturaleza intrínseca, se mueve en alineación con el medio ambiente. Esta es la esencia del Wu Wei, actuar de acuerdo con la naturaleza de uno y la naturaleza del universo sin fuerza innecesaria. Un error frecuente en torno al estilo Wu Wei es equipararlo con la pereza o la falta de ambición. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Adoptar este concepto no significa abandonar aspiraciones o responsabilidades, sino que significa replantearse cómo las abordamos. Por ejemplo, el arte marcial se basa en la práctica del método Wu Wei.
No es pasivo, pero cuando se enfrenta, no usa la fuerza bruta para dominar a un oponente, sino que emplea una comprensión profunda de la energía, impulso y palanca para redirigir las fuerzas, usando un mínimo de energía para lograr el máximo impacto. Es una acción alineada, estratégica y eficiente más que un enfoque de fuerza bruta. Se podría extraer una analogía moderna del mundo de la aeronáutica. Considera el principio de eficiencia aerodinámica en el diseño de aeronaves. Los ingenieros no se limitan a agregar más potencia para hacer que los aviones vuelen más rápido o más alto, sino que elaboran el diseño para minimizar la resistencia del aire, lo que permite que el avión se deslice suavemente con menor consumo de combustible. Esta optimización, donde se logra más usando menos, refleja esta profunda filosofía taoísta. En la vida esto podría traducirse en escuchar más que hablar en una discusión acalorada, permitiendo que la conversación fluya hacia la comprensión en lugar de forzar una agenda. En los negocios podría significar comprender las corrientes del mercado y el comportamiento del consumidor y posicionar la propia estrategia en alineamiento en lugar de ir en contra de las tendencias prevalecientes. En esencia, el Wu Wei defiende un compromiso armonioso con la vida donde la acción surge de un lugar de profunda conciencia, alineación y adaptabilidad que nos anima a observar para comprender el ritmo y actuar cuando llega el momento. Se trata de sentir el flujo y reflujo de las situaciones e integrar perfectamente nuestras acciones dentro de estos ritmos naturales. En un mundo que constantemente nos insta a actuar para apresurarnos y esforzarnos más, la antigua sabiduría de Wu Wei ofrece una refrescante perspectiva contraintuitiva que nos recuerda que a veces el mayor poder no reside en la fuerza con la que podemos empujar, sino en la armonía con la que podemos fluir. El mundo natural siempre ha sido una reserva de sabiduría que ofrece información sobre las verdades más profundas de la vida. Para los sabios de Oriente, especialmente Lao Tzu, un elemento que destacó como un maestro incomparable es el agua. Esta sustancia simple y sin pretensiones que cubre la mayor parte de nuestro planeta azul se convierte en una potente metáfora en manos del filósofo taoísta que nos proporciona una visión profunda de la esencia de Wu Wei. En el Tao Te Ching, Lao Tzu articula la filosofía de Wu Wei usando la metáfora del agua en numerosos pasajes. Una de las menciones más notables es: nada en el mundo es tan suave y flexible como el agua, pero para disolver lo duro e inflexible, nada puede superarle. La naturaleza del agua es no resistir, no desafiar de frente y ciertamente no se apresura, pero siempre es persistente, siempre se mueve, siempre encuentra el camino. Piensa en un río serpenteante. No toma un camino recto, sino que se abre paso a través de los obstáculos. Se abre camino pacientemente moldeando el paisaje que lo rodea con el tiempo. Incluso cuando se enfrenta a una roca o una montaña, el agua no se detiene. Simplemente encuentra una manera de rodearla por debajo o por encima. Tal es la esencia del Wu Wei, que actúa sin fuerza innecesaria, permitiendo que las cosas se desarrollen y navegando con gracia por el camino de menor resistencia. El énfasis de Lao Tzu sobre el agua ilustra un aspecto crucial de la resiliencia. En la comprensión contemporánea, la resiliencia puede malinterpretarse como dureza o rigidez, pero la verdadera resiliencia simbolizada por el agua está basada en su adaptabilidad y flexibilidad. El agua toma la forma de cualquier recipiente en el que se vierta, pero conserva su esencia. Puede ser suave como una gota de rocío en la mañana, o poderoso como un tsunami que se adapta a su contexto sin perder su naturaleza central. De manera similar, cuando incorporamos estos principios en nuestras vidas, desarrollamos una resiliencia que no es fruto de la mera terquedad o determinación, sino de una profunda comprensión y alineación con el fluir de la vida. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, en lugar de rompernos bajo presión o resistirnos al cambio, aprendemos a adaptarnos, evolucionamos y encontramos nuevas formas tal como lo haría el agua. Cada obstáculo, como las rocas en un arroyo, ofrece una oportunidad para recalibrar, reevaluar y encontrar un nuevo camino. Las rocas no disuaden al agua, simplemente cambian su curso de manera similar en la vida. Los desafíos y los contratiempos son inevitables. Esta filosofía, tal como se resume en la metáfora del agua, nos alienta a no afrontar estos desafíos con fuerza bruta o negación, sino con comprensión y adaptabilidad. Imaginemos que nos enfrentamos a un revés profesional. En lugar de resistirlo o caer en la desesperación, el principio del Wu Wei nos haría evaluar la situación, comprender su dinámica y luego actuar de una manera que se alinee con la realidad presente, manteniendo al mismo tiempo nuestra visión más amplia. Muy parecido al agua, el viaje puede tomar giros inesperados, pero el destino permanece a la vista.
Pero quizás la característica más sorprendente del agua es su modesto poder que nutre, sostiene, labra los valles y erosiona montañas. Todo esto no a través de impulsos violentos, sino a través de una acción suave y constante. En muchos sentidos, el agua encarna la paradoja de Wu Wei, suave pero poderosa, gentil pero persistente, flexible pero no cediendo en su esencia. Lao Tzu, al establecer paralelos entre el agua y el Wu Wei, nos obliga a reconsiderar nuestras nociones de fuerza y éxito. En un mundo que a menudo equipara el poder con la agresión y el logro con la búsqueda implacable, la metáfora del agua ofrece una contranarrativa que habla de una fuerza que no es ruidosa sino profunda, de logros que no nacen de la lucha sino de una alineación armoniosa. Al abrazar las enseñanzas de Lao Tzu y la sabiduría del Wu Wei, no solo estamos adoptando una postura filosófica, sino una forma de vida donde respetamos el flujo, comprendemos el poder de la persistencia, reconocemos la fuerza en la suavidad y, sobre todo, confiamos en el viaje porque al final, como el agua, encontraremos nuestro camino dando forma a caminos y tallando destinos, una suave onda a la vez. Mientras atravesamos el paisaje del pensamiento desde los pinos susurrantes de la antigua China hasta los bulliciosos laboratorios y salas de conferencias de la psicología del siglo XX, allí surge una confluencia fascinante. La sabiduría del Wu Wei, en su encuentro con la comprensión psicológica moderna, encuentra un eco vibrante en un término que ha despertado el interés de los pensadores, atletas, artistas y profesionales por igual: el estado de flujo. Mihaly Csikszentmihalyi, una figura pionera en psicología positiva, introdujo el concepto de flujo al mundo a través de su innovadora investigación. Él describe el flujo como un estado de inmersión completa en una actividad en la que un individuo está tan absorto que todo lo demás parece desvanecerse, el tiempo parece deformarse, la autoconciencia disminuye y lo único que importa es la tarea en cuestión. En sus propias palabras, el flujo es un estado en el que las personas están tan involucradas en una actividad que nada parece importar. La experiencia en sí es tan agradable que la gente la hará incluso a un gran costo por el mero hecho de hacerlo. En una anterior entrega abordamos este tema del estado de flujo utilizando 9 pasos prácticos para conseguir lo que quieras sin luchar. Si lo deseas, puedes buscarlo en nuestras anteriores entregas bajo el nombre El estado de flujo 9 pasos. En el corazón tanto del Wu Wei como del estado de flujo se encuentra el concepto de falta de esfuerzo, no en el sentido de falta de esfuerzo, sino como una alineación armoniosa que elimina la sensación de tensión. Cuando uno está en estado de flujo, no hay una sensación de esforzarse, sino que las acciones y decisiones surgen espontáneamente guiadas por la intuición y la experiencia. Esto refleja las enseñanzas de Wu Wei, donde las acciones están alineadas con la naturaleza del yo y del universo, trascendiendo el ámbito del esfuerzo obligado. La conciencia del momento presente es otro hilo común que se entrelaza a través de ambas filosofías. En el estado de flujo, los individuos están profundamente anclados en el ahora. No se distraen con arrepentimientos pasados o ansiedades futuras. Cada gramo de su atención está fijada en la tarea presente. De manera similar, Wu Wei enfatiza la importancia de movernos con los ritmos naturales del momento presente sin la carga del pasado y el futuro. El entorno y nuestra alineación con él juega un papel fundamental tanto en ambos conceptos. En el flujo, según Csikszentmihalyi, las habilidades individuales se combinan perfectamente con el desafío que tenemos entre manos. Hay un equilibrio armonioso donde ni el aburrimiento por una tarea que es demasiado fácil, ni la ansiedad por una tarea que es demasiado difícil pueden prevalecer. Este equilibrio resuena profundamente con el llamado de Wu Wei hacia una acción alineada donde uno actúa en armonía con el entorno externo, sin excederse ni tener un desempeño deficiente. Una superposición particularmente fascinante es la trascendencia del yo, en medio de un estado de flujo. El ego, con todas sus inseguridades y autoconciencia, se disuelve. Uno se convierte en la acción que está realizando, ya sea pintar, correr, escribir o cualquier otra actividad. Esta disolución del yo ofrece una profunda sensación de plenitud y satisfacción. En el abrazo del Wu Wei se observa una trascendencia similar al alinearse con el Tao. El camino del universo, uno se mueve más allá de los estrechos confines del yo. Hay una fusión en un tapiz más grande, una unión armoniosa con el mundo que lo rodea, lo que genera una profunda paz interior y satisfacción. En los ámbitos de la psicología moderna, el estado de flujo se ha relacionado con una mayor creatividad, mayor productividad y bienestar. Desde atletas que baten récords hasta artistas que crean obras maestras, las huellas del flujo son evidentes.
La investigación de Csikszentmihalyi proporciona un marco científico a lo que los antiguos sabios taoístas intuyeron hace siglos. Ambas perspectivas, a pesar del vasto abismo de tiempo y cultura que los separa, abogan por una vida de armonía, alineación e inmersión gozosa. En los ecos entre Wu Wei y el estado de flujo, somos testigos de un testimonio de la universalidad de ciertas verdades, ya sea que se articulen a través de las metáforas poéticas de Lao Tzu o la investigación empírica de Csikszentmihalyi. El mensaje sigue siendo consistente. La verdadera realización y la excelencia surgen del no esfuerzo obligado, sino de la alineación armoniosa con uno mismo, la tarea y el mundo. En el vasto mosaico de civilizaciones humanas, cada cultura ha pintado sus trazos únicos, moldeados por la geografía, la historia y las aspiraciones colectivas. A medida que desplazamos nuestra lente hacia el oeste desde los tranquilos bancos de la antigua sabiduría china, encontramos un ethos marcadamente diferente. Ethos, según la RAE, es el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad. Aquí el ritmo del hacer reverbera con inquebrantable intensidad, pero esta marcha incansable, mientras impulsa a las sociedades a alturas vertiginosas, también proyecta largas sombras de agotamiento. Profundicemos en esta dinámica entendiendo sus orígenes, sus implicaciones y sus desafíos. Desde los imponentes rascacielos que raspan los cielos hasta el zumbido incesante de la metrópolis que nunca duermen, el mundo occidental es un testimonio de la ambición humana. Históricamente, esta parte del mundo ha enaltecido la idea de acción. El sueño americano, por ejemplo, resume este sentimiento con trabajo duro, determinación y un poco de suerte. Cualquiera puede subir la escalera del éxito. Es un ethos de destino manifiesto de conquista de fronteras, tanto externas como internas. La Europa del Renacimiento vio un estallido de creatividad y exploración que celebra el potencial humano y el individualismo. La posterior revolución industrial afianzó aún más la idea de una productividad incesante con máquinas y hombres trabajando las 24 horas del día, transformando sociedades y economías. En la era moderna, esta celebración de la acción ha encontrado nuevos avatares. La cultura de los startups de Silicon Valley con su ajetreado mantra, el énfasis de la industria de autoayuda en el establecimiento y logros de objetivos e incluso nuestras redes sociales, paisajes que recompensan el compromiso constante. Todos hacen eco del mismo mensaje: ser es hacer. Pero como Ícaro elevándose cada vez más alto con las alas de cera, esta búsqueda implacable tiene sus peligros y las consecuencias son múltiples y afectan a los individuos y a las sociedades en general. Alguna vez considerado un fenómeno marginal, el agotamiento ahora es reconocido como un síndrome legítimo por organizaciones de salud como la Organización Mundial de la Salud. Se caracteriza por el agotamiento emocional, el cinismo y la reducción de la eficacia en el trabajo. Esto no es simplemente cansancio, es un profundo agotamiento del espíritu humano. La presión de siempre estar en marcha, siempre actuando y siempre buscando el siguiente hito ha convertido el estrés en un compañero omnipresente para muchos. El estrés crónico, según sugieren numerosos, tiene efectos debilitantes en la salud física, el bienestar mental y la satisfacción general con la vida. Irónicamente, la obsesión por la acción constante a menudo conduce a la ineficiencia. El mito de la multitarea, la incapacidad de desconectarse y la erosión del trabajo profundamente enfocado significa que, si bien podemos estar más ocupados que nunca, no somos necesariamente más productivos. La calidad del resultado, la creatividad y la innovación a menudo se ven afectadas en la agitación implacable de la actividad. En medio del ajetreo interminable hay una creciente sensación de vacío existencial. Muchos comienzan a cuestionar el propósito de sus incesantes esfuerzos. ¿Es simplemente para la acumulación material, la validación social, o hay un significado más profundo para la vida que se oscurece en el polvo cegador del movimiento constante? El énfasis occidental en hacer sin duda ha llevado a avances notables, innovaciones y mejoras en los niveles de vida, pero como ocurre en todas las cosas, el equilibrio es crucial. El péndulo que se ha inclinado hacia la acción implacable podría necesitar cierta recalibración. Las filosofías orientales, con su énfasis en estar en armonía, una acción no alineada con el concepto de Wu Wei que exploramos, ofrece un contrapunto, invita a una reconsideración de nuestra búsqueda implacable, sugiriendo que a veces, al dejar de lado el esfuerzo obligado para sintonizarnos con los ritmos de la naturaleza, la vida y al abrazar la quietud en medio de la tormenta, podríamos encontrar no solo paz, sino también una productividad más profunda, sostenible y alegre.
A medida que nuestro mundo se vuelve cada vez más interconectado, existe la oportunidad y la necesidad incluso de participar en un diálogo intercultural para comprender las fortalezas y limitaciones de las diferentes versiones del mundo y tejer así un tapiz que dibuje lo mejor de ambos. En esta síntesis hay esperanza para un futuro donde el logro y el bienestar trabajan de la mano, donde los ríos de la acción y la introspección se fusionan, llevándonos a orillas de una mayor comprensión y realización. En el resplandor luminoso de la sabiduría antigua, los conceptos abstractos a menudo flotan como nubes etéreas. Su belleza y profundidad son innegables, pero ¿cómo vinculamos estas elevadas nociones a las realidades fundamentadas de nuestra vida diaria? ¿Cómo se puede emplear la serenidad y la sabiduría del Wu Wei en medio de distracciones digitales y listas interminables de tareas pendientes? Embarquémonos en este viaje buscando estrategias tangibles, inspiradas en Wu Wei que nos permitan navegar en nuestro mundo acelerado con gracia y propósito. La gracia de dejar ir, dijo Lao Tzu. Al dejar ir, todo se logra. El mundo lo ganan aquellos que dejan ir, pero cuando lo intentas una y otra vez, el mundo está más allá de lo que se gana. Una de las lecciones más poderosas del Wu Wei es reconocer el poder de la no acción, especialmente cuando la acción no se alinea con la causa natural. En nuestra vida cotidiana, esto puede traducirse en comprender cuándo hacer pausa, dar un paso atrás o incluso abandonar una tarea. Por ejemplo, si te enfrentas a un bloqueo creativo o estás enredado en un desacuerdo persistente con alguien, a veces es mejor alejarse por un momento, tomar un descanso y dejar espacio para que surja la claridad. Esto no es una derrota ni evasión, es no acción estratégica, permitiendo que el curso natural de las cosas tome el control. En el espacio de trabajo, esto podría significar saber cuándo delegar o cuándo dejar espacio para que un colega llegue a una conclusión por sí mismo. En tus relaciones personales, podría ser elegir no reaccionar impulsivamente permitiendo que las emociones se calmen antes de responder. Cultivar la paciencia. La naturaleza no se apresura, pero en ella todo se cumple. Entendiendo el ritmo de la vida, los árboles no brotan de la noche a la mañana. Las estaciones cambian con un ritmo innato y el cosmos se mueve en su tiempo. Wu Wei nos enseña que, al igual que la naturaleza, nuestra vida también tiene un ritmo. Abrazar la paciencia no significa ser pasivo o indiferente. Significa reconocer que no todo está bajo nuestro control inmediato. Ya sea que estés esperando la germinación de una semilla que has plantado, el fruto de un proyecto o la evolución de una relación personal, la paciencia se convierte en un poderoso aliado. Proporciona un amortiguador contra la ansiedad, la necesidad de interferir o acelerar procesos que naturalmente requieren tiempo. En un sentido práctico, esto podría traducirse en no buscar constantemente respuestas después de enviar un correo electrónico importante, dando espacio a los nuevos miembros del equipo para adaptarse y alinearse con la cultura de la empresa o comprender que el crecimiento personal y el aprendizaje tienen su propio ritmo, distinto para cada individuo. La paradoja del esfuerzo excesivo. Dijo Lao Tzu, intentar controlar el futuro es como intentar ocupar el lugar del maestro carpintero. Cuando manejas las herramientas del maestro carpintero, lo más probable es que te cortes la mano. En nuestra obsesión por los resultados, a veces creemos que está bien esforzarnos más, trabajar más horas y asumir más tareas. El Wu Wei desafía esta noción. Imagina tratar de escribir con un bolígrafo aplicando una presión excesiva. No solo la escritura será desordenada, sino que también podrías dañar el papel o romper el bolígrafo. De manera similar, el esfuerzo, nuestros esfuerzos, puede conducir al agotamiento, reducir la eficiencia y a veces incluso puede sabotear el objetivo que estamos tratando de lograr. La preparación excesiva para un evento puede generar ansiedad y menos adaptación a los cambios. Impulsar a un equipo sin descanso puede llevar a una disminución de la moral, la innovación y la productividad. En esferas personales, presionar una relación para que progrese a un ritmo poco natural puede agotarla o romperla. La enseñanza aquí es encontrar el equilibrio entre la acción y la inacción, asegurando que nuestros esfuerzos se alineen con la progresión natural de las cosas. Se trata de confiar en el proceso, dando lo mejor de nosotros, pero también de entender que la fuerza excesiva no solo es innecesaria, sino que a menudo es perjudicial. Aceptar las lecciones del Wu Wei en nuestro mundo contemporáneo puede parecer un desafío, pero estas enseñanzas ancestrales no se oponen a la acción, son un enfoque refinado. Se trata de armonizar con el flujo de la vida, comprender cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo retirarse. A través del tapiz de la experiencia humana, innumerables narrativas muestran los principios del Wu Wei en acción.
incluso si los protagonistas de estos cuentos no citen explícitamente esta filosofía oriental. Desde salas de juntas hasta estadios deportivos, los artistas, los estudios y las narrativas personales, hay abundante evidencia que sugiere que a veces menos es más. Recorramos estos variados paisajes descubriendo historias donde la acción sin esfuerzo marcó la diferencia. El origen de las notas autoadhesivas. Uno de los productos más icónicos que surgieron del mundo corporativo son las notas autoadhesivas. Estas fueron en esencia un subproducto de un experimento que salió mal. El Dr. Spencer Silver, un científico de 3M, en 1968 intentaba desarrollar una nota adhesiva súper fuerte. En su lugar creó accidentalmente un adhesivo sensible a la presión y reutilizable. Durante años este error permaneció inactivo sin uso aparente. No fue hasta 1974 cuando un colega, Arthur Fry, se dio cuenta de su potencial como una solución a sus marcadores que siempre se deslizaban en su himnario. Al no forzar una aplicación inmediata del adhesivo fallido 3M, finalmente introdujo el producto en 1980 que revolucionaría las oficinas en todo el mundo, las notas autoadhesivas. Los Beatles, con Let It Be. En las turbulentas aguas de la creatividad, a veces dar un paso atrás permite que las mareas de inspiración fluyan libremente. Durante un periodo de desacuerdos internos y presiones externas, Paul McCartney soñó con su difunta madre, quien le dijo Let It Be. Este sueño no solo inspiró la canción, sino que también representó una filosofía que McCartney y el resto de los Beatles comenzaron a adoptar. En lugar de forzar la creatividad en medio del caos, permitieron que las cosas se desarrollaran de forma natural. El resultado fue una de sus canciones y álbumes más emblemáticos. Es un testimonio del poder de rendirse al momento, dejar de lado la necesidad de controlar y permitir que la creatividad florezca en su propio tiempo. Roger Bannister y la milla de 4 minutos. Antes de 1954, la noción de correr una milla en menos de 4 minutos se consideraba imposible. Pero Roger Bannister, un estudiante de medicina y corredor, abordó el desafío con una filosofía diferente. Mientras que muchos atletas aumentaban sus regímenes de entrenamiento, Bannister disminuía el suyo. Creía en la calidad sobre la cantidad, asegurando que cada sesión de entrenamiento tuviera un propósito y estuviera alineada. No se forzaba a realizar rutinas excesivas ni sucumbía al entrenamiento excesivo con un enfoque concentrado y minimalista. El 6 de mayo de 1954, Bannister hizo lo impensable. Corrió una milla en 3 minutos 59.4 segundos. Su logro no se debió solo a la destreza física, sino también a la comprensión del ritmo de su cuerpo y a saber cuándo empujar y cuándo descansar. La historia de Julia y el viaje no planificado. Julia, una profesional de marketing, había planeado meticulosamente un viaje en solitario a Italia. Cada hora estaba contabilizada. Todos los sitios a visitar estaban en la lista. Pero en su segundo día perdió su itinerario debido a una repentina ráfaga de viento en Venecia. Sin acceso a internet y con la batería del teléfono agotada, tenía una opción: entrar en pánico o aceptar lo inesperado. Eligiendo esto último, permitió que la ciudad la guiara. Deambuló, descubrió patios ocultos, experimentó presentaciones de ópera improvisadas y forjó amistades con los lugareños. El viaje no se convirtió en una cuestión de ver, sino de experimentar. Al no tratar de controlar cada momento, Julia se encontró inmersa en experiencias auténticas que ningún itinerario podría haber ofrecido. Era una encarnación del Wu Wei, moviéndose sin esfuerzo con el flujo de la vida. Estas historias que abarcan diferentes dominios hacen eco de una verdad singular. Existe una magia en no forzar los resultados, en comprender cuándo actuar y cuándo ceder. Resaltan la armonía que surge cuando los humanos, a pesar de su deseo innato de controlar y predecir, se alinean con el flujo más orgánico y a menudo fortuito de la existencia. Ya sea en medio de la innovación, el remolino de la creatividad, la adrenalina de los deportes o la imprevisibilidad de los viajes personales, los principios de Wu Wei brillan a través de lecciones eternas sobre el equilibrio, la paciencia y la belleza incomparable de dejar que las cosas sean. En el vertiginoso torbellino de nuestra era moderna, donde el implacable tamborileo del esfuerzo y la búsqueda incesante resuena en cada rincón, se encuentra una contranarrativa profunda, casi radical, el suave susurro del Wu Wei que nos hace señas hacia el encanto de la sencillez. Esta idea de no hacer se siente casi audaz, especialmente cuando se la compara con el telón de fondo de un mundo que equipara el ajetreo con el valor y éxito. Sin embargo, a medida que hemos atravesado los vastos paisajes de la historia, negocios, las artes, los deportes y las historias personales, surge un tema resonante:
el descubrimiento de que, paradójicamente, es en los espacios entre nuestras acciones, en nuestras pausas, en nuestra entrega, donde a menudo se revela la verdadera esencia de la vida. Es reconocer que a veces la acción más potente es no actuar, para permitir que el río de la vida nos lleve hacia adelante en lugar de nadar incansablemente contra la corriente. Sin embargo, esto no es un llamado a la pasividad ni una invitación a abandonar nuestras metas y aspiraciones. Al contrario, es una danza matizada entre saber cuándo liderar y cuándo seguir, entre dirigir el barco y dejar que los vientos nos guíen. Se trata de redefinir nuestra comprensión del éxito, no como el destino al que se llega por pura fuerza, sino con el viaje emprendido con alinear con la gracia y sabiduría intuitiva. Sin embargo, este discurso estaría incompleto sin tu voz. Al concluir esta exploración, extendemos una invitación a cada uno de ustedes para que comparta sus historias de serendipia, de momentos en los que el no hacer iluminó tu camino. Esta clase de momentos en que dejar ir te llevó a destinos que nunca habías imaginado, y más aún experimentar los principios de Wu Wei en tus esfuerzos diarios, ya que en este intercambio colectivo y experimentación mutua, no solo enriquecemos nuestras vidas individuales, sino que también tejemos un tapiz de experiencias que pintan un mundo donde la falta de esfuerzo no es un lujo, sino una exquisita forma de arte que todos tenemos el privilegio de practicar. Al abrazar el Wu Wei, tal vez descubramos que las verdades más profundas de la vida no se gritan desde las cimas de las montañas, sino que se susurran en los silenciosos pasillos de la comprensión, esperando por aquellos dispuestos a escuchar para descubrir. En este viaje juntos, tallamos caminos iluminados por el suave resplandor de la acción sin esfuerzo, y al hacerlo, redefinimos los contornos de una vida bien vivida. No pierdas comprensión sobre este tema, por lo que te recomiendo revisar nuestra entrega relacionada que está disponible en este canal. Búscala así: El estado de flujo. 9 pasos para conseguir lo que quieras sin luchar. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.